en un viaje por la raya, que es este libro, que era publicado, porque es muy conocedor de los 1.292 kilómetros que hay desde Ayamonte y Villanueva de Antonio, y la frontera portugal-española, continuando con Huelva, Cáceres, Badajoz, Salamanca, Zamora, Orense, Pontevedra, hasta llegar a La Guarda, La Miña y La Guarda de Alicui, que son las fronteras, digamos. Entonces, él nos va a explicar y nos va a hablar bien de este viaje por la raya, porque claro, es muy interesante conocer la cultura de esas personas de ahí, ignoradas, que han tenido mucho que ver en nuestra historia. Sin más, yo, José Ramón, me gustaría que me explicaras bien tu viaje y nos enseñaras el camino. Yo creo que hay razones para pasar un buen rato, porque de lo que les voy a hablar es de un universo, de un mundo, de un espacio muy desconocido, que nosotros, hombre, pues aquí en Extremadura, en la provincia de Cáceres y cerca, además como estamos al lado del Tajo, que es un río fronterizo, cerca de la frontera, pues más o menos lo conocemos. Pero no saben ustedes la sorpresa que se han llevado durante estos, desde el mes de mayo que salió el libro, junio, hasta ahora, en estos 6-7 meses, la sorpresa que se han llevado muchos lectores, muchos periodistas que me han entrevistado y que no imaginaban que la raya diera para tanto, diera tanto juego, permitiera contar tantas historias tan curiosas, tan llamativas, que están ahí, que solamente hay que acercarse en madera. Todo esto está provocando un movimiento de acercamiento a la frontera, de descubrir los pueblos que están cerca de ella y de descubrir ese mundo que hay alrededor. La frontera de España y Portugal. Es tanto el interés y es tan sorprendente que el editor del libro, la editorial del Paseo de Sevilla, una editorial importante que tiene autores como Amorós, como gente de mucho nivel de Madrid, de Barcelona, gente con mucha tradición literaria, le costó mucho hacer este libro, tardaron 2 o 3 años porque no tenían claro que se fuera a vender, y claro, todo esto al final pues no deja de ser una actividad en la que una editorial, si no vende, se hunde, ¿no? Y sin embargo se ha llevado una gran sorpresa. Yo le dije, va a funcionar, la gente va a descubrir un espacio mágico. Y efectivamente, llevamos 4 ediciones del libro, son muchas ediciones en 6-7 meses, y todo eso es por algo. Y es porque a veces nos vamos a la Seychelles, o soñamos con ir a Zanzíbar, o soñamos con ir a Cancún, y resulta que el misterio, la emoción, el viaje divertido, curioso, llamativo, está ahí al lado, aquí, siguiendo el Tajo en la frontera. Y de eso trata este libro. Este libro trata de un lugar exótico que está a media hora de Las Romillas, un lugar exótico que es la frontera más antigua y más larga de Europa. Son 1.292 kilómetros. No hay ninguna frontera en Europa tan larga como esta. No hay ninguna frontera en Europa tan antigua como esta. Esta frontera se cierra definitivamente, bueno, en 1267 en Badajoz y ya definitivamente en 1297 en Alcañices. No hay ninguna frontera tan antigua. La siguiente, después de 1267, la siguiente frontera europea es la de Andorra y luego en 1297 la del Principado de Mónaco. Pero la más antigua es la hispano-portuguesa. Y además es una frontera muy pobre. De hecho, cuando la Unión Europea eran solamente 12 países, entre ellos España y Portugal, era la más pobre de la Unión Europea. Ahora ya hay zonas de Rumanía, de las fronteras esas del este, que son también, no son muy ricas, pero desde luego tan despobladas como esta tampoco las hay. Es que, vamos, que les voy a contar en Las Romillas, que lo comentábamos hace un momento, llegaron a tener 8.000 y pico habitantes, como el pueblo de mi madre, Ceclavín, y actualmente, pues eso, llegan malamente, tanto Ceclavín como Las Romillas, a 2.000. Esa despoblación se ha ido extendiendo a lo largo de la raya, a lo largo de toda la frontera, excepto la zona de Villarreal de Santo Antonio, Castromarín y Ayamonte, la zona de Badajoz y Elba, lógicamente, y la zona de Tui y Vigo y Valencia Dominio en el norte, excepto esas 3 zonas que sí tienen una población más amplia, el resto son 8 o 9 habitantes por kilómetro cuadrado, y eso es una población propia de la Siberia rusa o del Polo Norte. Es decir, la población, el índice demográfico tan bajo que hay a lo largo de toda la frontera es muy llamativo. Y claro, eso ha permitido algo importante, y es que al ser tan pobre, al ser tan poco poblada, ha conseguido mantener unas tradiciones
y mantener unas costumbres y una arquitectura y un folclore que no se encuentra en otros lugares, porque en las ciudades grandes, es decir, la desventaja que tienen las ciudades con mucha industria, con mucho desarrollo, que es lo que quisiéramos todos en el fondo, es que pierden las tradiciones, pierden las costumbres y pierden los encantos. Entonces, claro, ir a Madrid, a Barcelona, ir a Ámsterdam, ir a Roma o ir a Moscú, da lo mismo, porque en todos los sitios te vas a encontrar en la zona turística las mismas tiendas de recuerdos, las mismas tiendas del grupo Inditex, o sea, de Zara y de Springfield, o de H&M, etcétera, etcétera. Pero cuando vas a la zona de la raya, ahí sí vas a seguir encontrando colmados, restaurantes, gastronomía, costumbres, iglesias, gentes que mantienen unas tradiciones que aquí no se han perdido. Y eso es lo que hace que al bajar del coche en la raya uno crea que está en los años 60, que ha retrocedido en el tiempo y que le vienen de pronto todos los recuerdos de cuando era un niño. Ese es uno de los encantos de esta frontera, que es muy curiosa, porque, a ver, se cierra casi definitivamente en 1267, pero quedaron una serie de espacios que son muy anecdóticos y que no se definieron en ese momento, ¿no? En la zona donde hay un río, la zona del Guadiana, la zona del Guadalquivir, perdón, el Guadiana se va a meter, la zona de la desembocadura del Guadiana, la zona del Duero, la zona del Tajo, la zona del Miño, eso sí, la raya húmeda, la raya con agua, enseguida quedó definida porque había un accidente geográfico que dividía los dos países. Pero en la raya seca, ahí quedaron una serie de enclaves muy indefinidos, que además a los reyes tampoco les interesaba mucho, les daba lo mismo, porque eran zonas muy pobres, zonas de ganado, entonces la verdad es que no llegaron a trazar la frontera de una manera muy fija, ¿no? Entonces quedaron ahí una serie de espacios muy curiosos cuya frontera no se definió hasta acabado el siglo XIX, ya casi en el siglo XX. Hay una serie de sitios muy curiosos. Por ejemplo, no sé si han oído hablar ustedes del Couto Mixto. A ver, ustedes imagínense Andorra, ¿no? Es decir, un lugar como Andorra, pero en la provincia de Ourense. En la provincia de Ourense hay un sitio, 3 pueblos, Santiago, Rubiás y Meaus, que son 3 pueblos pequeñitos, de 300 a 400 habitantes, que hasta 1896 ese espacio tan pequeñito no pertenecía ni a España ni a Portugal. Era un espacio que se llamaba Couto Mixto, una nación, por llamarlo de alguna manera, que estaba gobernada como Andorra. Andorra ya saben que está gobernada por el obispo de la Seducción y el presidente de Francia. Gobernada no, o sea, es, digamos, el jefe del Estado. El jefe del Estado compartido, una cosa protocolaria, pero bueno, real. Allí era lo mismo, era el obispo de Braga y el gobernador de Ourense. Eran quienes tenían, digamos, la titularidad del poder, en fin, digamos, protocolario del Couto Mixto. Luego había 3 alcaldes que tenían además el presupuesto en un arca, que cada uno tenía una llave para que nadie pudiera, digamos, sacar dinero sin que tuvieran los otros. En ese Couto Mixto había un camino de privilegio que se llamaba, porque podías hacer contrabando. Sus vecinos no iban a la mili, en España ni en Portugal. Sus vecinos podían hacer contrabando, sus vecinos podían comerciar como quisieran. De hecho, había un mercado donde no pagaban impuestos para llegar a ese mercado, era un mercado riquísimo. Había una calle que era la calle de las farmacias o de los boticarios, porque traían las medicinas mucho más baratas que al resto de España o de Portugal. Entonces era un lugar muy curioso, donde además no podían perseguir a los ladrones ni a los criminales, solo si había sido asesino te podían perseguir. Claro, este era un territorio, además que al no pagar impuestos, era un territorio privilegiado. Y era el Couto Mixto. El Couto Mixto, claro, la autoridad de España y Portugal dice, vamos a ver qué está pasando aquí, porque esto era un poco, sí, un poco pitorreo económico, ¿no? Hacen contrabando, no van a la mili, pueden refugiarse allí los ladrones y no los podemos pillar, etcétera, etcétera. Entonces pusieron orden y dijeron, venga. Además, cuando nacían, se hacían de España o de Portugal a efectos, digamos, legales o para determinadas labores, determinadas actividades, poniendo en la puerta de su casa o bien una P o bien una E. Entonces, así era como se escribía de un país a otro para determinadas actividades o determinados papeles y papeleos burocráticos. Ese Couto Mixto se va a definir que pase a España y Portugal se va a quedar con 3 pueblecitos, que son 3 pueblecitos de la provincia de Ourense, que eran Lamadar, Souteliño y Soutelo, que esos 3 pueblos van a pasar a
Portugal. Eran tres pueblos además también muy curiosos, porque estaban en plena raya, en plena frontera, y tenían dos puertas. Y ya saben, casa con dos puertas malas de guardar, pero es que esta era todavía peor de guardar, porque una puerta daba a España y otra puerta daba a Portugal. Con lo cual en esas casas hacían contrabando así. Entraban por una puerta, pasaban al otro lado y ya estaban en el otro país y nadie los podía detener. Esos tres pueblos, todos estos lugares los hemos visitado, está ahí contado, incluso con fotos en el libro, y eran espacios muy curiosos. ¿Qué hicieron? Hombre, no solo pasar a Portugal esos tres pueblos que pertenecían a la provincia de Ourense, sino que movieron la frontera 1 kilómetro para evitar que aquellas casas tuvieran dos puertas, pues se habían construido así, una daba a España y otra a Portugal, para hacer contrabando sin ser perseguidos. Como ven, los cambios de la frontera han sido por razones curiosísimas. Había una zona, Garoche, por ahí por la zona de Aracena, al sur, por la zona de Huelva, que se llamaban contiendas. Contiendas porque no eran ni de España ni de Portugal, y lo que había era una contienda entre los dos países a ver de qué lugar eran. Allí había a veces peleas porque llevaban el ganado los portugueses o lo llevaban los de Huelva, entonces había ciertos enfrentamientos hasta que ya también a finales del siglo XIX se pusieron serios y dividieron, trazaron una frontera que, bueno, pues actualmente es la que funciona. Hay otro caso muy curioso que es el pueblo de Barrancos. Barrancos está enfrente, bueno, al lado de Oliva de la Frontera, de la provincia de Badajoz, está al lado de Encinasola, en la provincia de Huelva. Y este pueblo, si van ustedes alguna vez, y yo les recomiendo que pasen por allí algún día porque es realmente curioso. Hombre, un viaje un poquito largo desde aquí, tampoco mucho, pues, yo he ido un buen del día, he ido allí, pasas el día y no es tan cansado. En Barrancos, para empezar, se habla castellano sin problema, es decir, ellos hablan castellano, un andaluz, así castellano con acento andaluz, son más que portugués, es realmente castellano. Por ejemplo, hay 3 o 4 grupos en este momento, creo, de sevillanas, dan clases de sevillanas para aprender a bailar sevillanas y además van a los festivales de baile de sevillanas con mucha alegría. Y curan el jamón al estilo español, es decir, al estilo extremeño, como curan aquí los jamones, el jamón de pata negra, el jamón ibérico, lo curan a nuestro estilo, no es un jamón más crudo, más serrano, como puede pasar en Chávez, el resto de Portugal, es el único sitio donde lo curan de esa manera. Y luego, lo más curioso de todo es que matan los toros. Pero aquí pasó algo muy importante, es decir, bueno, muy importante, muy curioso. Ellos, en las corridas de toros, ancestralmente, desde muy antiguo, era el único pueblo portugués que mataban al toro con un estoque como pasa en cualquier corrida de toros española. Era el único sitio de Portugal, pero era ilegal y podían ser perseguidos. Entonces lo que hacían era que la noche anterior escondían la espada en el albero y cuando el torero, que podían ser españoles, en las fiestas de agosto llegaba la hora de matar al toro, sacaba la espada, el estoque de debajo del albero y, bueno, pues mataba al toro como se hace en toda la corrida de toros, ¿no? Y salían corriendo, protegidos por el pueblo y, bueno, los guardias tampoco los detenían porque ya era una especie de tradición y a ver qué iban a hacer, pero claro, aquello era ilegal, aquello no tenía sentido, pero los barranqueños se oponían a que le quitaran esa tradición. ¿Y qué hicieron? Pues cambiaron la constitución, pero eso es de hace nada. En el año 2001, Jorge Sampaio, que creo que ha muerto hace muy poco, que era presidente de la República Portuguesa, cambió la Constitución portuguesa con una nueva disposición que dice que los animales no serán maltratados, ni serán perseguidos, ni los toros serán puestos en toque, excepto en el pueblo de Barrancos, donde sí podrán torearse al estilo español. O sea que fíjense ustedes que cambian la Constitución para poder mantener una tradición española en un pueblo portugués. Un pueblo portugués que es tan español, bueno, en primer lugar porque fue repoblado en la Edad Media por ciudadanos de la zona de Huelva. Por eso, claro, eso marca mucho, porque tienen esa tradición y por eso hablan castellano. En segundo lugar también, porque ese pueblo, Barrancos, tiene luego una tradición de acogida a los españoles. Pero ya en la guerra de la independencia, cuando iban a refugiarse allí gente perseguida por los franceses, ellos los protegían. En la guerra civil, cuando empieza la guerra civil, al principio, varios carabineros de la provincia de Huelva que eran perseguidos por republicanos y que corrían peligro en su vida, entraron en Barrancos y fueron protegidos por los barranqueños. Pero luego en la guerra civil, cuando llegan las tropas de Franco y del general Yagüe y ocupan toda la provincia de Badajoz, y llegan a Oliva de la Frontera, en Oliva de la Frontera, el general de los Caballeros, la Valencia de Conway, deciden que tienen que huir, porque si no, es muy posible que los maten, porque pasó a los que no tuvieron suerte a la hora de huir.
Hay una parte de esa población que se va hacia Llerena para llegar a la parte donde estaba la parte de la República, y esos son atacados en septiembre del 36 por la aviación y por el ejército, y son masacrados en la famosa columna de los 8000, pero hay otros 1000 y pico que cruzan a Barrancos a ver si allí los protegen. Y en Barrancos efectivamente crean 2 campos de concentración, pero 2 campos de concentración no como los de los alemanes, siempre que vemos campos de concentración no suena muy mal, ¿no? Era un lugar donde los alimentaban, donde los trataban bien, donde los mantuvieron hasta que pudieran dar una solución al problema. Allí el teniente Seixas va a meter primero en el campo de concentración de prusianas a 500 españoles y aquello se le llena. Entonces tiene que crear un campo clandestino que nadie sabía que existía en Coita Niña, donde meten otros 600. Cuando el gobierno portugués decide que en el buque Niasa desde Lisboa hasta Tarragona se vayan los refugiados del campo de concentración oficial, aparecen los 600 del campo de concentración clandestino y dice el gobierno que esos no los va a llevar. Entonces el teniente Seixas se opone y dice que esos van por encima de su cadáver y los 1100 extremeños refugiados en Barrancos van a poder escapar a Tarragona. Eso sí, el teniente Seixas, al que yo llamo el Schindler portugués, porque realmente salvó a muchos españoles de una muerte segura, va a ser degradado, va a ser encarcelado en el fuerte de Grasa en Elbas y va a perder pues, su carrera militar, pero a cambio de hacer esa labor humanitaria de salvar a tantos extremeños. El teniente Seixas, y bueno, ha sido ya, digamos, rehabilitado por el ejército portugués. Yo he estado en Barrancos, he estado en esos campos de concentración, he conocido gente que llevaba comida a los campos de concentración para los españoles allí detenidos, y luego estuve también cuando el ejército portugués rehabilita Seixas, pone en una calle el nombre de Seixas, y además Extremadura concedió al pueblo de Barrancos por esa labor humanitaria la medalla de oro de la región. O sea que, como ven, es otro lugar también muy curioso, también donde suceden historias realmente atractivas y muy bonitas de contar. Porque claro, cruzar a la frontera en la época de la Guerra Civil dependía mucho de por dónde cruzaras. Tenemos el caso de Miguel Hernández, que también lo cuento en el libro. Miguel Hernández cruzó un poquito más abajo de Barrancos. El poeta Miguel Hernández va a cruzar por Rosal de la Frontera hacia Serpa, pero allí va a tener mala suerte, porque la policía portuguesa lo detiene y lo devuelve. Entonces, al devolverlo, lo detienen, lo encarcelan en Rosal de la Frontera, y de allí ya va a Madrid, donde bueno, muere en la cárcel a los pocos meses. Esa cárcel donde estuvo mi poeta Miguel Hernández, Rosal de la Frontera, que es pura raya, como dice su nombre, Rosal de la Frontera, allí ahora hay una casa de cultura que se puede visitar, donde se recrea el lugar donde estuvo el poeta encarcelado, ¿no? Bueno, como ven, son historias muy curiosas. ¿Y qué me dicen del caso de Afontañera? Afontañera es una aldea de Valencia de Alcántara donde hay una casa, que también es otra casa fronteriza, y los dueños, la casa estaba justo al lado de la frontera, y entonces los dueños decidieron que iban a ampliar la cocina, pero claro, por ampliar la cocina, ampliaron el patio e invadieron Portugal. Entonces, ¿qué hacer? Eso ha sido hace 30 años, vamos, no ha sido hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con esta casa? El gobierno, ¿le tiramos la cocina a la buena señora que había invadido Portugal o cambiamos la frontera? Bueno, la Comisión de Límites, reunida en Lisboa, decidió que que Portugal iba a perder un poco de terreno para que la buena señora ampliara su cocina. Entonces, tú vas a esa casa y ves que los cojones van así, y de pronto al llegar a la casa hacen así, y sigue la frontera para que la cocina no fuera derribada. Curiosamente, esa casa luego se ha convertido en una casa rural, que ahora mismo se puede ir allí a dormir y pasar allí, tiene piscina, en fin, una casita rural fronteriza donde entran por la puerta principal desde España y salen por la puerta de servicio a Portugal. Son cosas curiosas de esta frontera tan llamativa, ¿no? tan interesante. Bien, estos son casos de esta frontera. Como ven, que aunque en 1967 ya se estableció y sea la más antigua de Europa, sin embargo quedaron estos pequeños casos, y hay otro, por ejemplo, fíjense, hay un sitio en Valencia de Alcántara que se llama Casas de la Duda, y es de la duda porque aquí el río hace como un giro, los cojones de la frontera no están puestos y no se sabía si era de España o de Portugal. De hecho, a los nacidos en ese enclave de Casas de la Duda se les llama dudosos. O sea, dicen, yo soy español, yo soy portugués y yo soy dudoso.
Esto parece como un cuento, pero cuando hace la última presentación del libro fue en Sevilla, bueno, la anterior fue en Valencia de Alcántara, y en Valencia de Alcántara estaban dudosos, o sea, había gente de las casas de la duda que nos contaba historias, porque allá al acabar, ¿no?, cuando se establecen esas conversaciones, cada uno contaba historias de contrabando. La Valencia de Alcántara es un lugar muy curioso, porque, por ejemplo, cuando hablas de contrabando, empiezan las familias a hablar y no lo esconden, al revés. Discuten entre ellas diciendo, mi familia era mucho más contrabandista que la tuya, y el otro dice, pues la mía era mucho mejor, y ya lo ves ahí los resultados. En fin, son cosas muy curiosas que solo pasan, desde luego, en esta frontera. Bueno, pues en esas casas de la duda, al nacer, te podías apuntar en cualquiera de los dos países, porque las casas estaban como en medio y la habitación de una estaba en Portugal y el salón estaba en España, con lo cual, dependiendo del momento histórico, te apuntabas a un país y en otro. Por ejemplo, había un señor que al nacer, está todo contado en el libro, pues decidía en los años 60 apuntarse en España, porque si se apuntaban en Portugal y querían emigrar, tenían que ir a la guerra de Angola, que eran 4 o 5 años en la guerra. Ahora hay una serie en Netflix que se llama Gloria, que se cuenta esa etapa de la historia de Portugal. Antes de ir a o sea, no podías emigrar a Francia o a Alemania si no ibas antes a la guerra de Angola. Pero si te apuntabas en España, ese niño cuando se hiciera mayor no tenía que ir a esa guerra de Angola y podía venir para acá. Entonces, bueno, como ven, son enclaves muy llamativos. Por ejemplo, miren, hay una aldea que se llama El Vicente, está en Zamora. Esta aldea era portuguesa, pero cuando Portugal pasa a la corona española entre 1500 y 1600, 1500 y pico, 1550 más o menos, en 1640, en ese periodo, el que había Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Felipe V son los reyes de Portugal, esa aldea pasa a España, ¿no?, como todo Portugal. Y cuando los portugueses hacen una guerra, ganan la guerra y consiguen de nuevo la independencia de España, el Vicente dice que ellos no pasan a Portugal, que ellos están muy gusto en España y que no van a pasar a Portugal. Como estaban en Zamora en el norte, después de la montaña, los portugueses barajaron y dijeron, mandamos un ejército a que estos 300 o 400 locos del Vicente se vuelvan a hacer portugueses, o los dejamos que hagan lo que les dé la gana. Les dejaron que hicieran lo que les dio la gana, y ahí está el Vicente, que es un pueblecito con un lenguaje diferente. Ese sí que no está nada estudiado, no se ha encontrado casi ningún sitio. Yo me descubrí que sin por azar estuve allí y aparecen en el libro algunas palabras del vocabulario del vicenteño, que desde luego es un vocabulario muy raro, porque hay palabras que no se escuchan en ningún otro sitio, y es todo ese, con esas características fronterizas tan llamativas. Como veis, es una frontera muy bonita, una frontera muy curiosa, una frontera que parece de cuento, pero al mismo tiempo una frontera dura, es una frontera despoblada, es una frontera vacía. Está de moda, todos hablamos de la España vaciada. Si hay en España hay un Portugal vaciado, es Portugal y la España fronteriza, la España de la raya. La raya, ellos consideran se consideran rayanos en una distancia aproximadamente de 20-30 kilómetros al lado de la frontera, o sea, casi llegaría hasta la Rovilla, un poquito más allá, Ceuche. Eso ya se consideraría como espacio rayano, ¿no? Y sería como 20-30 kilómetros hacia España, hacia Portugal, lo que se consideraría el espacio ese geográfico de la raya, donde históricamente han hecho mucho contrabando con Portugal, donde históricamente pues han hablado portugués sin problema, donde históricamente cuando había guerra recibían todos los palos ellos, mientras que Madrid y Lisboa no tenían ningún problema. Pero esa es la raya, y esa raya está alejada de todo, está muy vaciada, es muy pobre, incomunicada, no hay trenes ni autobuses que vayan de un pueblo a otro, de un lado al otro de la frontera. Los trenes han desaparecido prácticamente. Ahora, bueno, sí, cuando se haga el tren por Badajoz, habrá de nuevo ferrocarril que vaya de España y Portugal, pero no hay realmente un ferrocarril que una las dos zonas. Ha desaparecido la mayoría de los trenes que establecían esa relación. Entonces, entre los lugares que les he dicho antes, Chávez Berín, Bigotúi, Badajoz, Elvas y Villarreal de Santo Antonio, Ayamonte, está muy despoblada. Solamente la zona del norte, la zona de Vigo, ahí sí, pero es que fíjense, el 58% del tráfico de mercancías y de viajeros que hay entre España y Portugal, en toda la frontera, se hace por la frontera de Tui, por la frontera de Vigo, Valencia Dominio, de Vigo Viana do Castelo. Por aquí es por donde hay trenes, donde hay 4 aeropuertos cerca, hay 20 pueblos con polígonos industriales. Por ahí sí que la raya es como la frontera entre Holanda y Bélgica, o entre Francia y Alemania, ¿no? Una zona muy rica, con mucho desarrollo, que es lo normal. Y
¿por qué está tan despoblada toda esa raya? Bueno, está despoblada porque ahí, por ejemplo, no se podían hacer fábricas. Las fábricas de corcho no están en Valencia de Alcántara, aunque hay mucho corcho, están en San Vicente, que estaba más metido hacia el interior. No se podían crear industrias porque si había guerra podían ser destruidas y eran industrias estratégicas, y eso ha conseguido que la raya sea tan pobre y esté tan deshabitada. Porque fíjense, la comarca menos poblada de Extremadura, menos poblada incluso que la zona de la Siberia, pues el nombre, ¿no?, ya te da una sensación de despoblación, es la zona de la raya. La zona de la comarca de Valencia de Alcántara es la más despoblada de toda la región. Y hay un problema, porque ven, lo de la frontera está muy bien, cuando España y Portugal han estado unidos, ha habido mucho desarrollo, ha habido mucho empuje económico, pero cuando no estaban unidos ha habido mucha guerra. Allí ha habido 5 guerras a lo largo de 150 años. 5 guerras son muchas guerras. ¿Qué pasaba con la guerra? Se la declaraba Madrid a Lisboa, Lisboa a Madrid, pero la guerra no era ni en Lisboa ni en Madrid, la guerra era aquí. Cuando venía el ejército hacia Claviga, Zárzaga, Villa, Valencia, Alcántara, toda esta zona, la zona de Badajoz, eran 40.000 soldados que llegaban, que ocupaban todas las casas del pueblo, que comían el ganado, que acababan con la cosecha, que levaban, o sea, hacían levas con los hombres de la zona para llevarnos a la guerra, y esos pueblos quedaban arruinados, quedaban completamente arruinados. Esas guerras que duraron hasta el siglo XIX, hasta la guerra de independencia, de 1814, hasta ese momento acabaron con el desarrollo económico de Extremadura. Y Extremadura, vale, es la región más pobre de España, es cierto, económicamente hay más pagadas, en fin, todo eso, todas esas estadísticas que ustedes conocen, pero todo proviene de ese momento, porque antes de esas guerras, el Alentejo, la zona de allá de la frontera, era una de las regiones más desarrolladas de Portugal. Pagaban el 30% de los impuestos que recibía la corona portuguesa, eran del Alentejo. Las ciudades más pobladas estaban ahí. Las fábricas más interesantes, la artesanía más rica. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Son de Garrovilla. Ustedes saben cómo era esto antes del Pantano de Alcántara. Ustedes saben cómo era esto en el siglo XIX. La cantidad de, lo he contado muchas veces en el periódico, molinos, astilleros, fábricas, hueverías, es que había de todo. Y sin embargo, a raíz de ese momento histórico, primero toda la época aquella antigua y luego la época del Pantano, etcétera, etcétera, Garrovilla pues pega un bajón tremendo, como lo pega Ceglavín, el pueblo de mi madre, como lo puede pegar Zarza, etcétera, etcétera. Zarza era la frontera más rica que había, el puerto fronterizo, la aduana con más intercambio que había en toda la frontera, más que Badajoz. Zarza la Mayor tenía la fábrica de la seda. ¿Y por qué era todo eso? Porque estaba en la ruta más corta entre Lisboa y Madrid. El camino más corto entre Lisboa y Madrid pasa por Zarza la Mayor, por Ceglavín, o sea, pasa por toda esta zona, porque toda esta comarca da lo mismo si pasa exactamente por Zarza, por Ceglavín, o por Moraleja, o vas acá o más allá, pero pasa por esta zona, y entonces todo eso incidía en el desarrollo de la zona, y es que aquí hubiera un montón de arrieros y un montón de movimiento económico. ¿Qué pasa? Bueno, por razones políticas o por razones de... Bueno, pues porque la familia del general Espartero, el ingeniero de Montesinos en la Valencia de Alcántara, el tren que iba a pasar por Zarza, Ceglavín, de hecho todavía se ven mojones de por dónde iba a ir el tren, porque era la ruta más corta, pues se viene hacia Valencia de Alcántara. ¿Y qué pasa con las carreteras? Lo mismo. La ruta más corta, en el momento en que se acabe la autopista, que llega ahora hasta Moraleja, cuando llegue hasta Castelo Branco y cruce la frontera, esa autopista va a ser el camino más corto a Madrid. Y los camiones, además los camiones y el transporte no va por un sitio que se llama bonito, más feo, más famoso, menos famoso, más importante, menos importante. Lo que cuenta son la gasolina y los kilómetros. Y el camino más corto es ese, que era el camino que había en la Edad Media para ir de Madrid a Lisboa, y en el siglo de oro y en el siglo XVIII, que claro, todo eso estaba muy desarrollado y tenía una gran fuerza. El pueblo de Ceglavín era el pueblo que más contrabandistas tenía de toda España. El pueblo de mi madre era el pueblo de los contrabandistas, era un pueblo además, porque luego hay una cosa, la frontera, como estaba muy despoblada, a los delincuentes, a los desertores, etcétera, etcétera, les permitían que fueran a los pueblos de la frontera a las contiendas de noche o a la cena en Huelva o a todos estos pueblos porque repoblaban esa zona, ¿no? Y la frontera tenía que estar repoblada y habitada. Entonces, claro, eran zonas, digamos, con unos personajes un tanto particulares, personajes muy luchadores. Fíjense que la primera revolución de la España liberal moderna, la primera revolución contra Hacienda, va a tener lugar en Ceglavín. Habrán ustedes oído hablar del motín de Ceglavín, y eso a finales del siglo XVIII. Entonces en Ceglavín había muchísimos contrabandistas, hacían
tráfico terrible de productos entre España y Portugal totalmente ilegal, y la hacienda pública, el rey dice, bueno, el cachondeo ese pueblo, que están todo el día haciendo negocios ilegales y no pagando los impuestos que tienen que pagar. Entonces mandaron unos inspectores, bueno, eran inspectores, una especie de guardias de hacienda, para ver qué estaba pasando en el pueblo. Cuando empiezan a ver, empiezan a buscar las razones de lo que está sucediendo allí, se enteran en el pueblo, se enteran de dónde están y en qué pensión estaban, y van a la pensión con arcabuces y empiezan a disparar tiros a la pensión. Entonces los funcionarios de Hacienda, para poder escapar y eso, que no los maten, tienen que ir el cura bajo palio con el Santísimo consagrado, y allí con la hostia consagrada y los dos inspectores al lado del cura asustados, sale, y eso sí, como son muy religiosos, allí y los tocaron y se escaparon. Luego mandaron el ejército para poner orden en Cebadín, pero los de clavineros, los contrabandistas, se fueron todos del pueblo y pasaron a Portugal y dejaron guardada todo el material de contrabando, ¿dónde? En las celdas de las monjas de clausura, que tienen narices. Entonces, cuando llegaron los soldados, empezaron a buscar los contrabandistas y no había ninguno. Empezaron a buscar el contrabando y tampoco, hasta que ya hubo un soplo, entraron en la celda, bueno, con permiso del obispo, de las monjas de clausura, y descubrieron que allí estaba guardado todo el contrabando. Todo esto, como saben, pues hace una especie de revolución histórica, ¿no? Verano, tengo un tiempo sin hacerlo, creo, en Cebadín. Aquí me contaba alguna vez que vine que cuando una señora de Garrovilla era así un poco levantisca y de armas tomar, le decían, parece cebadinera, porque sí es cierto que es un pueblo en ese sentido un poco revolucionario y poco dado a seguir las normas, ¿no? Bueno, fronterizo, es que la frontera es lo que hay, ¿no? Personajes sospechosos, contrabandistas, homiciados, y luego está el tema del contrabando. Aquí se ha hecho contrabando en la raya de todo. Por ejemplo, se ha hecho contrabando de caramelos de tofe, los caramelos Viuda de Solano. En Fuentes de Ñoro había una señora que tenía una tienda de caramelos, y a esa señora la empresa Viuda de Solano le regalaba un coche cada año, porque vendía miles y miles y miles de caramelos, pues usaban los portugueses a comprarla. El farmacéutico se hizo de oro, no por la aspirina ni por los antibióticos, sino porque vendía el cerebumil, que era como un reconstituyente, creo, para la memoria, que los portugueses lo tenían como un producto milagroso. Le pasaban en masa a Fuentes de Ñoro a comprar el cerebumil. Y el carnicero también era millonario porque vendía pies de cerdo que les llegaban de Corea congelados, y en unos vagones, los vendía por vagones a los portugueses. Allí saben que el pestillo de coentrada, que son los pies de cerdo con cilantro, les gustan muchísimo. Entonces se hacía contrabando con eso. Se ha hecho contrabando, me enteré cuando fui a Valencia Alcántara, de que allí llegaba cada vez 2 camiones de coñac fundador, porque los portugueses compraban coñac fundador como locos, llegaban a la y se llevaban botas catiuscas y coñac fundador. Entonces, bueno, como ven, los pantalones Lois eran otro producto de contrabando muy llamativo, y las máquinas de coser. Las máquinas de coser eran otro producto también que los portugueses venían mucho, las máquinas Singer venían a comprar. A ver, todos estos productos, como ven, son muy curiosos. Luego está el café. El café es lo que todos hemos tomado, supongo que todos ustedes. Y ahora les voy a contar una historia muy curiosa sobre el café. El café que tomamos los españoles, el que tomábamos, ahora ya estamos tomando café tostado natural, café más tradicional, mejor, de más calidad. Pero antes tomábamos el café torrefacto. El café torrefacto se lo inventaron los cafés La Estrella de Badajoz hace ya a finales del siglo XIX. Entonces volvían los granos de café en azúcar, porque así el café duraba 6 meses. Y como entonces los viajes eran muy largos, si querían exportar café o llevar hasta Barcelona o tal, pues para que no caducara, aquí entonces no caducaba, cuando se estropeaban no había ningún aviso de caducidad. Pues cuando se llevaban el café ese, con el azúcar aguantaba más. Pero el café con azúcar era un café malo, un café que no era café, no tenía el sabor ese exacto, pero tenía un sabor especial. No era café, pero un sabor especial. Un sabor más potente. Luego también manchaba mucho la leche, no es más oscuro, y nos fuimos acostumbrando a ese café que no es el café bueno. Cuando acaba la guerra civil, en Campomayor, ahí al lado de Badajoz, la familia Naveiro, un muchacho de 14 años y sus tíos, su madre y sus 2 tíos, piensan, ¿qué le podemos vender a los españoles que no tengan? Dicen, pues café. ¿Y cómo les gusta? Torrefacto, con el azúcar.
¿Ese nos gusta a nosotros los portugueses? No, a nosotros nos gusta el café natural, pero si a ellos les gusta el torrefacto, pues nada, lo preparamos torrefacto. Y en una nave de Campo Mayor empiezan a hacer café torrefacto y a pasarlo de contrabando a España. Como al más joven de ellos, al chaval de 14 años, aquello no le convencía, se separa de sus tíos y de su padre y monta por su cuenta otra nave donde hace mucho más café y además crea cuadrillas de contrabandistas. Es decir, era una fábrica que además de empleados tenía a contrabandistas a sueldo, que iban repartiendo el café que se repartía por toda la región extremeña. Ese señor se fue haciendo millonario y hoy es hoy es el emporio del café, la ciudad de café más importante de Europa, es Campo Mayor, porque las fábricas que hay allí son alucinantes. Conocen ustedes el café Delta, la máquina esa Delta Q de cápsulas, etcétera, etcétera, que es de café natural y que ha sido el gran emporio del café de este señor, de Naveiro, que bueno, fue alcalde del pueblo, tuvo un equipo de primera división en el pueblo, etcétera, etcétera. Y eso sí, ¿qué pasa con el café torrefacto? Pues que la fábrica de café Delta, yo la he visitado y tienen un rinconcito con una maquinita donde siguen haciendo ese café torrefacto, porque, reconozcanlo, y yo lo reconozco, nos gusta, será muy malo, pero tiene algo especial y nos recuerda el sabor de la infancia. ¿Y qué pasa? Pues que ese café lo venden en tiendas de pueblos extremeños, en tiendas de los barrios de las ciudades. Hacen una producción especial en Navidad, en Semana Santa y en agosto. ¿Por qué? Porque las abuelas es el café que les gusta y es en esas épocas cuando compran café para los nietos que vienen de la migración o que vienen de donde sea a verla. Entonces, en Navidades, en Semana Santa y en verano se llama café barco y ese café torrefacto lo venden, incluso hacen publicidad. Ustedes si escuchan la radio no escucharán publicidad de café barco hasta que llega Navidad y entonces el barco con los Reyes Magos llega con su café barco, y es para las abuelas extremeñas que siguen queriendo ese café torrefacto que le traían los contrabandistas, porque es el que confían, y para ellas el café es eso, no natural, ni arábiga, y todo esto es Rioja y ahora de café muy bueno, pero que no, pues claro, pues está el café malo, que lo vamos a hacer, el que nos enseñaron a tomar. Como ven, yo es que puedo estar hablando hasta las 12 de la noche, porque es que en Portugal la raya es un mundo lleno de contrastes. Claro, yo ahora quiero hablarles, por ejemplo, de los pueblos dobles. Son pueblos, o Marco y el Marco, la Rabaza y Arrabasa, Teodonor y el Leonor de Castilla, que son dos pueblos separados, pues en el caso, por ejemplo, el más curioso, el de la Codosera, el Marco, que tiene el puente internacional más pequeño del mundo, porque aquello era un auténtico pitorreo. Es decir, allí tiene un arroyito, el arroyo Briloco, que es muy estrecho, sobre todo en verano no lleva ni agua, y eso limita España y Portugal. No es más ancho que esta mesa. Y entonces los portugueses y los españoles pasaban usando, y cuando llegaba el invierno poníamos una tabla y cruzaban de un lado al otro. Entonces esa tabla se convirtió en el puente más pequeño del mundo, se ha puesto de moda, entonces va la gente a ver ese puente, ahora lo han arreglado, un jardincito al lado, ha puesto unas baranditas, que está muy bonito, hay alguna foto en el libro, y todo eso, bueno, pues se ha convertido en un atractivo turístico, pero es el puente internacional más pequeño del mundo, porque otra cosa curiosa de la frontera es que se puede cruzar de un montón de formas, es decir, se puede cruzar hasta de 12 maneras diferentes. La frontera entre España y Portugal se puede cruzar en ferry, en un barco. Se puede cruzar en ferry entre Ayamonte y Vilarreal de Santo Antonio, o entre Camiña y Aguarda, en el norte, en Galicia. De hecho, el libro comienza entrando un 1 de enero por la frontera de Ayamonte en un barco y acaba saliendo en verano, a finales de agosto, desde Camiña hasta Aguarda en otro barco. Pero también se puede cruzar en barca taxi. Hay una barca taxi por €1 que te cruza entre Alcoutín y Sanlúcar de Guadiana. Y hay otra barca taxi que también creo que cuesta €1,50 en Olivenza, que te lleva hasta Yuromeña. Se puede cruzar en tirolina, es decir, en Alcoutín te subes a un monte, te agarras allí a la tirolina y bueno, pagas porque es como una especie de deporte, ¿no? Y cruzas la frontera en 20 segundos o 40 segundos creo que dura, por el río agarrado, que yo no lo he hecho, soy un cobarde, pero se puede cruzar en tirolina. Se puede cruzar por el puente internacional más pequeño del mundo. Luego está la frontera Cenicienta. Ustedes saben que Cenicienta a las 12 de la noche se convertía en calabaza, ¿no?
no me acuerdo bien del cuento, pero sus zapatos eran dorados y preciosos, se convertían en unas zapatillas andrajosas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay un puente en Cedillo que se abre a las 10 de la mañana del sábado, pero como a las 12 de la noche del domingo no hayas cruzado, se cierra la frontera y tienes que hacer 150 kilómetros, dar una vuelta tremenda. Eso es porque, bueno, Iberdrola permite abrir el fin de semana el puente, entonces cruzas entre las turbinas y cruzas a Portugal, pero a las 12 de la noche la cierran. Ahora por fin van a hacer allí un nuevo puente, por caminos de contrabandistas, por la casa rural de la Fontañera que entras por un lado y sales por el otro, por un puente romano, el puente romano de Piedrasalba, aunque pertenece al municipio de Alcántara, pero estaría entre Piedrasalba y Segura, por un puente que hizo Eiffel, que está en Tui, por el puente del ferrocarril prohibido en Barca d'Alba, que es un puente que puedes cruzar andando, aunque está prohibido, que era el ferrocarril que ya no pasa por allí, sobre una presa, porque hay dos presas que ahí sí permiten pasar por encima del pantano, de la presa del pantano, cruzar a Portugal. Es un lugar, como digo, pues realmente donde nos vamos a encontrar historias curiosísimas. Ustedes no saben, por ejemplo, quizá, no sé si lo saben, que Portugal, o sea, Andalucía, ustedes saben que Cataluña ahora pues, quiere ser independiente, ¿no? Y que quiso ser independiente en el siglo XVII. Portugal también quiso ser independiente. Pero es que Andalucía también quiso ser independiente. Y fue todo al mismo tiempo. Es decir, hay un momento en que el conde-duque Olivares, que era el marido del rey, se encuentra con que Cataluña se quiere independizar, Portugal se quiere independizar, y de pronto se entera de que Andalucía se quiere independizar. El quinto conde, el sexto marqués de Ayamonte, estaba en la frontera de Ayamonte con Portugal, preparado para invadir Portugal, porque Portugal se quería independizar, pero no era eso. Lo que estaba esperando era que llegaran los holandeses para, junto con ellos, declarar la independencia de Andalucía y, con el ejército que tenía ahí montado, atacar las distintas razas andaluzas y conseguir la independencia. Cataluña no se independizó porque mandaron un ejército poderoso. Portugal se independizó porque mandaron mercenarios que no cobraban, no guerrearon como debieran, y esa guerra se perdió. Y los del marqués de Ayamonte se enteraron a tiempo de que se quería independizar y de lo que estaba tramando, y ahí acabaron rápidamente porque derrotaron la guerra, así de sencillo. Esa historia, además en Ayamonte dicen que el fantasma del conde de Ayamonte todavía se ve por las iglesias y por los palacios del pueblo. Y eso ya son leyendas, pero como ven, la raya con su misterio es algo que jamás podremos abarcar del todo. Bueno, acabo ya contándoles simplemente cómo la raya es un lugar de leyendas donde se cuentan las mismas leyendas a lo largo de toda la frontera. Es decir, el libro Fariña, que hay una serie de televisión que se llama Fariña, que salió hace tiempo y que, bueno, fue muy famosa, estuvo muy bien, está basado en un libro de carretero que se llama también, sí, Fariña. Ese libro comienza con la historia de un señor que cruzaba en Tui la frontera todos los días con una bicicleta. Entonces, los guardias le dicen, ¿pero qué haces con esta bicicleta todos los días? Y dice, no, es que paso tierra para mis macetas. Entonces, claro, si pasaban tierra, pues tampoco le iban a detener porque no pasaba nada, ¿no? Hasta que de pronto ya se descubrió con el paso del tiempo de que lo que estaba haciendo realmente era contrabando de bicicleta. Esa historia también se repite en Valencia de Alcántara. En Valencia de Alcántara había otro señor que cruzaba la frontera con tierra para sus macetas y lo que hacía era contrabando de bicicleta. Pero, además de eso, está la leyenda de los burros contrabandistas. En Valverde del Fresno me contaron la historia de que allí cogían burros, los cargaban de tabaco o de café y les pegaban, se disfrazaban los contrabandistas de guardias civiles y les pegaban una paliza. Luego se disfrazaban de guardilla y les pegaban otra paliza. Luego soltaban al burro con el café y el burro solo cruzaba la frontera y como vieran a los guardias civiles o a los guardias de verdad, los guardillas salía corriendo, repugnando como locos porque sabían que le iban a dar una paliza. Esa historia me la han contado Valverde del Fresno, esa historia me la han contado los de la frontera y esa historia me la han contado en el Punto Mixto. Esa bici, tanta bici había de contrabando, es verdad, es leyenda, es mentira. Mi madre me contaba que el Teclavín, el último contrabandista muerto, lo había matado un carabinero porque estaba enamorado de la novia del contrabandista. Ese fue el último contrabandista muerto, a mano de un hombre, de un guardia celoso. Esa historia me la han contado 5 veces a lo largo de la frontera. Tantos guardias enamorados había, tantos contrabandistas. Es otra leyenda. Como ven, luego está
Ustedes saben que Santiago, a ver, España siempre la lucha contra los franceses, contra los moros, Santiago, nuestro héroe, baja Santiago del cielo, ayuda a los cristianos y ganamos la batalla de Clavijo. Entre España y Portugal también hay eso. Es decir, la Virgen de Carrión en Alburquerque baja del cielo y ayuda a los españoles para vencer a los portugueses. Y el menino Jesús da Cartoviña es un niño Jesús que hay en la catedral, o en la antigua catedral de Miranda do Douro, es un niño Jesús que cada día lo visten de una manera. Vamos, si son muy religiosos, aquello es una auténtica blasfemia, porque un día lo ponen con un sombrero de copa, otro día lo ponen vestido de atleta, otro día lo ponen de jugador de fútbol, y ese niño Jesús da Cartoviña bajó del cielo para ayudar a los portugueses en una batalla contra los españoles que ganaron, claro que sí. O sea, ya hay más nivel, ¿no?, que la Virgen, el propio niño Jesús, el que baja a ayudar para conseguir la victoria. Aquí saben que tenemos a Agustina de Aragón, ¿no?, nuestra heroína en la guerra de la independencia contra los franceses. Ellos tienen dos heroínas, Deuladeu en Monzao y Isabel Pereira, Isabel de Alentejo en Ouguela, que son dos mujeres que en un momento en que estaban a punto de perder la batalla con los españoles, salen de su casa, empiezan a disparar, son heridas, pero siguen luchando. Los soldados que estaban ya cobardados y a punto de ser derrotados, al ver a aquella mujer luchando, dijeron: "A por ello", y le entregan a los españoles. Como ven, son todos leyendas, pero nadie sabe quién era Deuladeu, nadie sabe quién era Inés Pereira, no hay ningún documento que demuestre que ella existió, pero está en la historia porque es leyenda. Al igual que, por ejemplo, las explosiones, que es otra. Yuromeña, Ouguela, Campomayor, Arronches, Almeida, Miranda do Douro, todas esas ciudades portuguesas sufrió una explosión en Polvorín, en una guerra con los españoles, y mató a medio pueblo. De hecho, en Chimaná, Campomayor, hay al lado de la iglesia una capilla de los huesos, como la de Évora, que son miles de calaveras pegadas en la pared, que fue de las 800 personas que murieron porque explotó por la maldición de los polvorines. Todo esto lo que crea es algo que se llama espacio mitopoiético, es decir, es un espacio legendario, que los ciudadanos nos inventamos a veces para crear un lugar mágico lleno de burros que huyen de los guardias, de bicis con las que se hace contrabando, de niños Jesús que se aparecen y ganamos las batallas, de polvorines que explotan, de contrabandistas a los que matan los carabineros celosos, y todo eso permite entrever, imaginar una frontera curiosísima, evocadora, inspiradora, que está reflejada en las 400 y pico páginas de ese libro, donde hay muchísimas más leyendas, muchísimas más historias, donde se habla mucho de comida y se recomiendan muchos restaurantes, donde se recorre, la raya del primer libro, además, que recorre la frontera desde el sur hasta el norte, pueblo a pueblo. Un libro que lleva fotografía de Esperanza Rubio, que es la fotógrafa que está aquí entre nosotros, la fotógrafa que publica las fotos del libro, y que tiene un epílogo de César Rina, que es un profesor de la Universidad de Extremadura, donde cuenta desde el punto de vista histórico, ya no tanta leyenda o tanta aventura, tanto personaje, sino absolutamente histórico, cuál es la historia de la frontera entre España y Portugal. Yo creo que es un libro en sentido definitivo, por eso está funcionando. Es un libro que le han hecho reportaje de 4 páginas y está en la portada del País, en las varias televisiones, en las últimas páginas de todos los periódicos andaluces. Por ejemplo, para entrevistar a personajes como Javier Rodríguez Blanco, Urdazi, el que llevaba el telediario de televisión, porque a todos les ha sorprendido que, estando ahí al lado, nunca habíamos reparado en que los viajes más bonitos no están a 10.000 kilómetros de distancia, sino ahí al lado, en la frontera, en la raya.